Bienvenidos al quinto episodio de Alpargatas Podcast, un espacio conducido por Adriana Díaz e Ivana Ochoa. Prepárense para que escuchen una conversa que los va a hacer reflexionar y ver un poco más hacia adentro. Porque dicen por allí que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Este refrán nos invita a atrevernos a iniciar esas conversaciones difíciles que debemos tener con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, desde la honestidad y el respeto. Inamar Cabrera, psicóloga y coach ejecutivo certificada de la Federación Internacional de Coach, o ICF por sus siglas en inglés, nos comparte herramientas del coaching que nos ayudarán a manejar mejor el tema de la comunicación en nuestro día a día. Inamar nos sugiere comenzar esas conversaciones difíciles en el momento en el que ocurren y escuchen atentamente. No esperar a que llegue el momento indicado, pues no existe. A ella le gusta correr, conocer lugares nuevos y tener conversaciones profundas. Los tres elementos que la identifican son la lealtad, la intuición y la intensidad, esa que nos impulsa a alcanzar nuestros objetivos y a sentir cada experiencia a plenitud. Recuerden, nos pueden ver desde YouTube y escuchar por Spotify, Google Podcast, eBooks y Anchor. ¡Qué emoción! Aquí estamos. Hello, sorry. ¡Hello! ¡Hola! ¿Cómo la pasaste? Ayer Inamar cumplió años. ¡Ay, qué cool! ¡Feliz cumpleaños! Sí. Hoy también hay que celebrar. 28, o sea, para que todos sepan, 28. es mi edad. 28 y siempre los voy a cumplir todos los años. Si tienen dudas, sí, así funciona. Muy cool. Ok, bueno, Ina, preguntas flash. ¿De dónde eres? Ok. Yo soy de Venezuela, ¿De qué parte? de Valencia. De Valencia, pero desde los 5 años estoy mudándome por varias ciudades. Entonces quiero decir que de Caracas, donde me identifico más. Sí. Perfecto. ¿A qué te dedicas? Yo, yo soy psicóloga, trabajo en la parte de estrategia e innovación en una multinacional, y en paralelo, pues nada, me dedico a la psicología 100%. Excelente. ¿Y ahora dónde vives? Vivo en Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo hace que estás allí? Tengo 3 años y medio. Perfecto. Bastante. ¿Y qué hacías en Venezuela antes de venir? De ir a En México. Venezuela trabajaba en Diallo, trabajaba justo, o sea, eso fue lo que a mí me pasó, pues yo contrataría y a los 3 meses me tuve que ir por una oportunidad, un proceso de entrevistas muy acelerado y ya me habían pedido que tenía que venir, en el que no quedé, by the way, porque yo tenía planes de venirme para acá comenzando el año y era como septiembre, creo. Entonces yo me iba a ir el siguiente año, pero bueno, todo esto pasó súper rápido y por eso fue que me vine. Pero antes trabajaba en Diallo en planning. Ok. En planning. En planning también, sí. En siempre. investigación del consumidor. Sí. Ok. Entonces tus inicios en México fueron ya con trabajo, gracias a Dios. Un poco cuál fue esa historia. O sea, sí, Cuéntanos. se suponía que era así, por este proceso de entrevistas que era, wow, te queremos acá. Después de eso pasaron 2 meses de entrevistas, porque en esta transnacional, no voy a hablar mal de ellos, obviamente, en esta transnacional, o sea, te tienes que entrevistar con todo el mundo, es un proceso súper largo. Y justo que entre los 2 últimos, pero escogieron a otra persona. Y luego de eso vino diciembre, que saben que en diciembre todo pues muere un poco. Pasé por muchos procesos de entrevista, pero seguía sin trabajo. Y también yo a fuerzas me quería ir por otras cosas. Entonces me lancé así. Estuve creo que 3 o 4 meses sin trabajo. Que en una empresa de chocolates, famosita, y me tuve que mudar a Guadalajara. Entonces en Guadalajara trabajé como 8 meses y luego me vine para acá, para Ciudad de México, porque en uno de esos procesos de entrevistas del principio se acordaron de mí y me jalaron para acá. Genial, genial. ¿Y te fuiste sola, fuiste acompañada a hacer ese cambio de vida? ¿Cómo fue? Mira, Claudia Hoops, ¿sabes? Porque nosotros en nuestras conversaciones de desarrollo, que siempre tienes que responder si tienes movilidad o no para irte, yo siempre le decía que no, porque yo no me iba a ir sola para otro país. Entonces yo le decía, esa era mi creencia limitante era que yo no me iba a ir sola para otro país porque yo no iba a poder por eso no me gustaba.
¿Te da miedo? Me da miedo el tema cultural. Mi familia es intercultural se dice. O sea, mi papá es venezolano y mi mamá es asiática. Entonces, yo no quería eso. O sea, yo quería misma cultura, entonces yo no me iba a ir para otro país. Este, sola. Y Claudia Huch me lo repetía muchísimo que como yo me iba a limitar así, me estaba autolimitando. Entonces yo me abrí un poquito. Y nada, terminé viniéndome sola y todas las cosas que tenía miedo han pasado, o sea, pero ha sido como parte del de congregarme con esos miedos y seguir adelante. Pues no, yo me vine sola y tengo unas conversaciones con mexicanos muy divertidas. Wow, deben ser muy interesantes esas conversaciones, pero Ina, ¿qué crees que fue lo que te hizo cambiar esa gran creencia que tenías? Un poco como, ¿cuál fue, o qué te dijo Claudia? Felicitaciones a Claudia por haberte dado ese consejo, pero ¿cómo lo lograste? Porque Claudia es muy, que te digo que es como mamá a veces, ella es muy clara en decirte las cosas, ¿no? Y ella fue muy clara diciéndome que yo misma me estaba poniendo limitaciones. Y yo, si hay algo que tengo, es que soy bastante, no creo en las limitaciones. O sea, en el trabajo, para mí un no es un sí. O sea, a mí no me pueden decir que no, ni que me tienen que decir los racionales y yo voy a buscar la manera de que si pase, si tiene sentido, no por terquedad, sino si tiene sentido para el proyecto, porque un no. Yo la que me poniendo los no era como iba en contra de lo que se supone que es mi filosofía y mi forma de actuar en lo laboral. Entonces dije, no, pues tiene que haber congruencia, ¿no? Entonces, no. Ahí Qué dije, bueno, está bien. importante ese tema de la congruencia. Pasa mucho que uno dice como que, como dices tú, la filosofía de vida, no, mi filosofía es que todo fluye. Y en verdad eres la más estructurada. O Exacto. sea, me Exactamente. pasa mucho, a cualquier persona le pasa, pero qué chévere tener mentores en la vida como Claudia Hubsch Hubsch, creo que se pronuncia así, Hubsch, que te haya dicho, no, no, eso es importantísimo, qué nivel de liderazgo cuando saben que tú tienes el potencial y de alguna manera, epa, te estás bloqueando, te estás autosaboteando tú mismo, Exacto. y, Sí, y te identifican y te ayudan. sí, eso es súper, súper clave. Yo creo que lo hemos hablado, súper clave como que estar como conectada con eso que dices, con eso que proyectas, y en todos los aspectos, que a mí a veces yo soy una en el trabajo y otra en lo personal, entonces sí, como tratar de integrar. Sí. ¿Y cómo has hecho eso? ¿Lo has logrado a partir de ahorita que estás en México un poco más o lo lograste más en Venezuela? No sé. No, definitivamente yo creo que, o sea, en Venezuela pasaban cosas, pero hay algo mágico para mí, y no quiero sonar como hippie o esotérica, pero sí es mágico, en el proceso migratorio que te fuerza, o sea, te fuerza a contactar con muchas cosas tuyas. Entonces, en mi caso, los últimos 3 años han sido justo de, tú eres estructurada, ok, bueno, te vas a mudar 4 veces, ¿ok? Para que dejes eso. Tú te gustan las etiquetas y ser gerente senior. Ok, ¿vas a entrar a esta empresa? No, como gerente senior. Ya. Okay. Entonces, como que eso ha pasado mucho en el proceso migratorio. Se han pasado como muchas cosas situacionales que me han obligado a mirar para adentro, definitivamente. A mirar para adentro y buscar consistencia. Muy claro, yo creo que te hace vivir como más en paz, ¿verdad? Tener esa Sí, consistencia entre lo que pasa aquí adentro y lo que pasa afuera. exacto. Y yo te iba a preguntar, además de esa barrera que tuviste que tirar abajo, ¿cuáles otras fueron surgiendo en el tema de la migración y cómo las fuiste derribando? ¿Qué aprendizajes has tenido este tiempo que quieras compartir? Mira, el control era algo que yo llevaba, era mi gran compañera, súper estructurada. Y yo creo que el llegar sin trabajo, o por lo menos sin ese trabajo que yo esperaba, este, hace que de verdad sueltes, o sea, que lo dejes a lo que tenga que pasar. Yo he forzado muchas cosas porque nuevamente tengo una lista de checks, o sea, así funciona mi mente, naturalmente. Yo he tratado de moldear un poco eso, pero naturalmente se va a la lista de checks. Ujú. Entonces, una de las cosas más fuertes y que me da rabia que tiene que pasar cosas fuertes para que termines de darte cuenta porque no es tan terco, a mí me pararon hace un año y algo de la columna. Yo tenía un plan muy armadito dentro de donde estaba trabajando y decía, bueno, como yo quiero hacer esto de psicología,
voy a cambiar las cosas y va a pasar esto, y me operan de la columna de emergencia. La columna está muy asociada a todo el tema de estabilidad, de control, es el centro del organismo. Si tú no Ujú. tienes columna, pues te Te tambaleas. tambaleas. Entonces, y luego, como yo no había aprendido la lección, yo en mi primera operación de columna estaba literal en mi habitación, en la habitación del hospital, y estaba con la computadora. Me iban a operar a las 9 de la noche, a las 5 estaban juntas y hablaba. ¿Por qué? Porque es que yo puedo con todo, ¿no? Entonces, esto lo puedo controlar, no pasa nada. Bueno, termina, 2 días me recupero súper rápido, me voy a mi casa, todo maravilloso, empiezo también a trabajar. ¿Y qué pasa? A la semana reinciden los síntomas y peor. Wow. Entonces, bueno, toda la frustración, todo lo demás, tuve que estar una semana antes de que me volvieron a operar, me volvieron a internar, estuve bajo observación para tratar de no entrar al quirófano, pero no pude, o sea, por más que yo mentalmente decía, no me va a doler, me dolía. Ujú. Y me volvieron a operar y ahí lo entendí todo, o sea, ahí entendí de que no puedo, o sea, yo esto no puedo ser tan overachiever de tratar de hacerlo todo, de tratar de controlarlo todo. El hecho de tener una operación de columna hace que tú no puedas hacer ciertas cosas, como yo al principio no caminaba muy bien, en el proceso de recuperación, entonces, y dependía, mis papás, gracias a Dios, estaban de visita, dependía para que me sirvieran la comida, para levantarme, para sentarme, para meterme a ducharme, o sea, por muchas cosas, que fue un acto de, mi reina, usted no tiene el control, la tienen que ayudar, acepte la ayuda. Fue Y un ya, acto de, o sea, de vulnerabilidad. A ver, sí, si, ok, si no quieres atender al llamado, que tienes que dejar soltar cosas, ok, sí, tranquila, la vida se encarga. la vida se encarga. La vida se encarga 100% y justo, o sea, yo soy hija única, entonces normalmente cuando mis papás están de visita yo organizo todo, yo planifico las vacaciones, yo planifico todo. Y yo no tenía cabeza para planificar nada. Entonces, yo creo que ni siquiera quería hacer una lista de supermercado. Estaba tan agotada emocionalmente por lo que me había pasado que no quería. Entonces, sí fue un acto de deje que estén ahí otras personas y que las ayuden y ya, En efecto, lo dejaste fluir. lo dejé fluir. Lo dejé fluir. Fue duro, sobre todo reintegrar el trabajo también. Por eso, o sea, todo el proceso del 2019 fue difícil para mí para entender muchas cosas. Este, pero yo, digamos que aprendí también a escuchar mi cuerpo. O sea, por ejemplo, ahorita todo lo del home office, que la gente entra en burnout, yo ya ahorita, si me siento cansada, lo paro, porque sé que puede haber consecuencias cuando uno va más allá. Entonces, si tengo que parar y hacer media hora de yoga y luego me vuelvo a conectar en la computadora, lo hago, pero aprendo a hacer esos cortes porque a la fuerza la vida me lo enseñó. Entonces, como que ya aprendí la lección y no quiero volver al quirófano, por Ujú. lo menos no por eso. Claro. Entonces, sí, Qué así bueno. vamos. Y Nay, mencionaste algo sobre toda la historia que además de que, bueno, fue aprender a la fuerza, yo creo que a veces toca, uno aprende de muchas maneras. Lo importante es que Ujú. seguimos aprendiendo y estamos en ese flujo constante en la vida. Pero mencionaste algo sobre que querías hacer algo de psicología al inicio de la historia. Cuéntame de Sí, eso, ¿a qué te refieres? yo tengo la facilidad de trabajar el tema de las habilidades blandas, por decirlo de alguna manera, que son las de la Ok. inteligencia emocional, porque no ayudo a otras personas, porque si ya naturalmente la gente está llegando a mí, mi rol no es porque yo no estoy en recursos humanos, mi rol no es pero la gente llega a mí y me pregunta cosas de cómo ser más empática, de cómo escuchar, bla, 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 bla. Entonces yo dije, ¿por qué no lo hago en algo que en verdad sí ayuda a la gente, no? Entonces lo formalizo. Mencionaste algo que, bueno, yo me di cuenta que la gente me está buscando, Sí. pero eso ¿te diste cuenta tú sola? A ver, te diste como que dijiste, mira, no, a partir de ahorita me quiero dedicar a esto. ¿Tú sola fue internamente? ¿Cómo fue el proceso? Yo empecé una certificación de coaching que ya terminé el año pasado, y lo Felicitaciones. formalicé. Gracias. Ujú. Lo formalicé. Entonces tuve un proceso de coaching con esta chica en donde justo trabajamos el tema de la escucha y dije, wow, o sea, esto a mí me mueve. Como te digo, yo creo que todo es como uno va contactando con lo que te mueve desde las emociones y ahí vas tomando decisiones. Entonces, en mi caso fue así. Y también el año pasado, desde hace 2 años, perdón, yo estoy estudiando por trabajo
el tema de ser mujer y lo que implica y lo que hay detrás de eso. O sea, eso también me ha desencadenado a otro tipo de conversaciones a nivel personal y de lo que quiero hacer en paralelo. Entonces, lo que te digo, o sea, uno lo que tiene que estar es como ahí escuchando, que suene esotérico, pero escuchando esas cosas que van pasando y ver qué se te mueve. Y con eso vas llegando a proyectos, que eso es en lo que estoy ahorita. ¿Y cuál fue el detonante que te llamó la atención justamente ese tema de tratar el tema de la mujer? Hace un mes yo trabajé también el tema de ser mujer, pero con niñas de 14 a 24 años, más jóvenes. Wow, y me tocó mucho el escuchar que a personas, muchachas de 15 años todavía, están escuchando frases como la mujer está para estar en la casa, tú qué haces hablando, cosas que yo escuché hace 20 años atrás y no me imaginaba que todavía se decían. De hecho, por eso fue que hicimos el estudio con las más jóvenes, porque pensábamos que eso era un problema de las millennials y no tanto de las Gen Z. Y nos dimos cuenta, oh sorpresa, que sí, sigue siendo un tema. Entonces ahí fue donde dije, oye, no, esto tiene que ser, yo tengo una responsabilidad como mujer y como psicóloga de hacer algo más. Y justo estoy trabajando en un taller para adolescentes, para trabajar el tema de autoconocimiento que desencadena una confianza en ti mismo. Entonces, esos fueron como los grandes golpecitos del universo. Un estudio de reflexionar, porque todas de alguna otra manera reflexionamos con base a nuestra crianza, con base a lo que pensamos, con base a nuestras creencias, y dijimos, wow, qué inspirador puede ser escuchar a estas otras mujeres. Qué Ok, increíble. esto me encanta. Y ahorita es que Sí. se pone bueno, más bueno. ¿Qué fue? Ay. Cuéntame por qué elegiste el refrán de hoy. No Sí, dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. mira, eso viene porque hay muchas conversaciones que por difíciles que son, las dejamos justo para mañana, o para pasado, o para dentro de un año, o nunca las tocamos. Y nada más el hecho de tener esa conversación hoy puede desencadenar muchas cosas, sobre todo, y va conectado con lo que les estaba contando antes. O sea, yo nací y me crié bajo un modelo bastante conservador, en donde tienes que ser paciente, tómate las cosas con calma, a veces indirectamente porque a mí nadie me dijo no puedes hablar, nunca. Pero sí mi mamá por su cultura suele ser más reservada y suele ser más callada. Entonces, hay muchas conversaciones que yo a veces, para no tener esa confrontación, para no tener ese debate, y es en lo personal, hablando de las dobles personalidades, porque en el trabajo no soy así, en lo personal, justo las empecé pues, a postergar. Y cuando hablo con amigas, también pasa, y no sé si les ha pasado, que una amiga les cuenta algo y luego ustedes dicen, wow, pero eso pasó hace 2 años. ¿Por qué no tuviste? O sea, si hubieses hablado de eso hace 2 años, o hace un año, o hace una semana, quizás no estarías repitiendo el mismo evento. Entonces, bueno, básicamente por eso, en el ¿Qué proceso sí, conversaciones? conversaciones difíciles. Mira, en el proceso de coaching, no sé si saben, pero cuando uno hace la certificación, pasa por ser coachee. O sea, a ti te asignan un coach interno y tú trabajas un tema. El tema que yo trabajé justo fue la comunicación. Porque yo veía, y hablando de la congruencia, yo veía que había una incongruencia entre lo que yo era en el trabajo versus lo que era en lo personal. Y porque tengo un maestro, porque yo decidí nombrarlo maestro, mexicano, que en lo personal me ha enseñado mucho ¿cómo se llama?, contactar con mi sombra, con lo que dice Jung, que es la sombra. Entonces, ¿qué me pasaba a mí con las comunicaciones? Yo en el trabajo soy la que reta, soy la que, y de una manera muy racional, ¿no? Porque hay un racional de por qué digo que no en las cosas. Pero en lo personal y específicamente en las relaciones de pareja, suelo ser más callada, más, o sea, como forzando la paciencia hasta cierto punto, y no tengo conversaciones. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo ser una persona en el trabajo y otra persona en la vida personal? O sea, no tiene sentido. Yo no, o sea, no. Y sobre todo porque yo paso tanto tiempo en el trabajo, se supone que eso es lo que debería permear más en la vida personal. Entonces empecé a trabajar este tema de por qué y definitivamente cómo hay factores de crianza, que hacen que pues por alguna razón yo me mutee un poco, ¿no? Me callo un poco y no tenga conversaciones difíciles porque, bueno, porque
no me gusta, Ujú. porque me da miedo, por cosa que he aprendido que no es así, pero bueno. Pero bueno, justo fue por ahí. ¿Cómo lograr tirar abajo esas conversaciones internas que nuestra crianza nos puso, en la sociedad y nuestra Sí, familia, y sobre todo el hecho de ser mujer y qué es ser mujer, y cómo tirar abajo esos prejuicios y esas barreras, esas cajitas en que nos han encasillado todas estas fuerzas, cómo tirarlo abajo, porque es muy fuerte, está muy inculcado en nosotras. Es, lo que sí, acabas de mencionar, decía perdón a cada rato, decía Adri, oye, no te das cuenta, ya lo haces, ya como es ujú, como lo primero que sueltas es perdón, perdón. sí, Entonces, ese tema de coach, y me imagino que lo trataste muchísimo, y es cómo tirar eso abajo, cómo sí, lograr ser una nueva persona a través de esas conversaciones interiores. sí, Debe ser muy sí. complicado. Justo a mí me pasó en el proceso de coaching, era identificar cuáles eran los factores en los que yo me sentía segura para tener las conversaciones que estaba teniendo en el trabajo y cómo podía pasar esos factores a la parte personal. Y entonces yo ahí identifiqué que el hecho de estar migrando y que estaba hablando y tenía conversaciones con un mexicano ya me hacía sentir a mí, o sea, como que ya, yo no sabía. Entonces ya ponía en una posición de poder a esta persona, porque él sí era el del conocimiento y yo como era migrante no sabía muy bien el tema cultural de las relaciones, porque además eso ya yo lo venía arrastrando por lo que les decía antes de que yo no quería, porque ya yo pensaba que eso iba a ser muy difícil. Entonces, claro, yo me empecé a dar cuenta, ¿por qué me siento segura en el trabajo? Primero, porque tengo un espacio para hablar, siempre. Es parte de mi trabajo, o sea, me pagan por eso, por hablar. Además, pues ya tengo una trayectoria de trabajo en esto, y bla, 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 bla. ¿Qué me pasaba? Que yo en lo personal, cuando hablaba con esta persona de esta cultura, yo sentía que yo no tenía tantas herramientas, pero estaba todo en mi cabeza, porque claramente sí las tenía, ¿no? Mm. Pero todo estaba en mi cabeza. O sea, yo le colocaba a esta persona una posición de poder desde el conocimiento cultural, en este sentido. Claro, como esta persona era de allí, entonces tú sentías que eras la invitada o la Claro. extraña, y eso le daba a él, pues, ese sentido de respeto adicional que tú le expresabas, era por eso, me Y imagino. tú sabes que pasa una cosa, y lo escuché creo que en el podcast anterior de ustedes, y que no me gusta, ¿no? Que normalmente cuando te vas te dicen, bueno, es que tú llegas a otro país y tú no eres nadie. Y yo no creo que eso es así. O sea, te lo repiten tanto que no eres nadie, que te pones ya en una posición vulnerable de entrada al decir que no eres nadie. Entonces, para mí es al revés. O sea, no, yo soy la ingeniera, yo soy la psicóloga, pero puedo hacer otra cosa más. Pero no pierdo mi identidad. ¿Qué pasó? Que yo sí la perdí. Y la verdad es que no, yo sigo siendo venezolana, sigo siendo mujer venezolana, que tiene además unas connotaciones diferentes, pero le puedo agregar más cosas. Ya cuando yo entendí que es que sigo siendo esto, pero puedo agregarle algo más, está bien, porque una cosa es adaptarse y otra cosa es negar o bajar, que era en donde yo creo que estaba. O sea, yo estaba como ya bajando todo Ujú. y no. ¿Bajando Sí. qué? ¿Dónde estabas? ¿En qué nivel estabas? Yo siento que estaba desde el que no sé nada, pero no el lindo de solo sé que no sé nada de Sócrates, sino más el de no sé nada. Estoy acá como indefensa, no entiendo nada. Este, Así me sentía en lo personal. Yo creo que pero a veces tienes que pasar por ahí necesariamente para sacar los recursos, ¿no? Y eso es lo que me pasaba a mí. Cuando en el proceso de coaching empezamos a ver que yo justo me veía desde el desconocimiento, ¿sabes? Que no tenía conocimiento de la parte cultural, eh, además que es tan linda con sus palabras que sí me decía, bueno, es que eso debe ser así en Venezuela, pero como despectivamente, ¿no? Y a mí eso me pegaba. Y además yo estaba pasando por el proceso de la recuperación de la operación, entonces yo de por sí emocionalmente estaba diferente. Este, y entonces me pasó muchísimo eso, que tal cual, me sentía como que no tenía el conocimiento. ¿Cómo fue tu proceso de cambio que mencionas y que a muchas personas les pasa, que llega a un nuevo país y siente que como ya no está haciendo eso que estaba haciendo en su país de origen, pues ya se disminuye? ¿Cómo haces para pelear con esa voz interna de que ya no estoy haciendo tanto doblaje como antes, entonces yo ya no soy actriz de doblaje? Lo era, ya fui, ya soy otra persona distinta, y tú mismo te autosaboteas. Pero por cierto, por un lado, y por otro lado, bueno,
vamos a tratar de adaptarnos, tampoco Claro. perder la cabeza y tratar de, bueno, esto es temporal, estoy haciendo otra cosa y es porque sé que me va a poner en una posición mejor en el futuro, pero ¿cómo llegar allí? ¿Cómo fue tu proceso específicamente? Mira, yo al principio creo que fue de resistencia, Ujú. porque yo estaba muy aferrada a las etiquetas, siento. Y luego en algún momento, cuando me di cuenta que no estaba, o sea, el proceso por el que me fui de Venezuela no se dio, luego llegó diciembre y todo se paró, o sea, como tantas cosas empezaron a pararse, que yo dije, no, pues tengo que verlo desde otra manera. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿qué vengo a aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender de esta jefa difícil? ¿Qué tengo que aprender de que no estoy en la misma posición que estaba en Venezuela? Gracias a Dios yo siempre he estado dentro de mi área, pero comencé en una posición por debajo, 2 puestos por debajo de lo que yo estaba en Venezuela. Entonces ahí fue donde me pegó a mí. Pero al final dije, mira, ¿qué tengo que aprender de acá? Sí, estoy en una posición por debajo, pero es mi primera entrada al mundo laboral mexicano. Entonces, ajá, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan las relaciones? Cómo funcionan los proveedores, o sea, muchas cosas, y lo vi como ese proceso de aprendizaje. En algún momento en Guadalajara me pasó que yo estaba en la resistencia, entonces decía, es que no tengo amigos, y de repente dije, mira, si yo me quiero regresar a Ciudad de México, voy a aprovechar a Guadalajara al máximo. Entonces me puse una meta como era la parte personal y todavía no tenía amigos en ese momento, me dije, todos los fines de semana voy a conocer un lugar nuevo de Guadalajara, porque si me voy de Guadalajara, me voy a ir con Guadalajara bien conocida. Y entonces yo misma, tal cual, me puse como esta meta de semana a semana voy a conocer un espacio nuevo y ahorita, o sea, me dices que quieres ir a Guadalajara y te puedo decir todos los tips y Buenísimo. recomendaciones. Y entonces Qué así cool. fue, como que es justo en lugar de hundirse, ver qué es Ujú. lo bueno que puedes sacar de la situación. Sí, súper interesante porque algo que dices es qué puedo hacer aquí y ahora. O sea, ya no dejaste de Claro, vivir en el pasado y te pusiste en el presente y que bueno, ya ahorita estoy aquí en Guadalajara. Esto quién sabe cuándo yo vuelva a estar acá. Vamos a sacarle lo positivo y a ver qué le puedo sacar provecho. Qué bonito eso que estás viviendo al sí, momento. Ujú. sí. Y eso me pasó también con lo que les contaba del año pasado. O sea, en algún momento yo llegué y dije, a ver, estoy con una persona de carácter difícil, que además es mi socio, porque volvimos socios, de carácter difícil, que tiene una manera de pensar que me refleja mucho, esto es México y aquello es Venezuela, bla, 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 bla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el espacio acá? Y dije, bueno, lo que pasa es que mi papá, volviendo a las crianzas, mi papá era muy autoritario. No, yo lo que acá tengo que terminar de resolver el vínculo, o sea, yo tengo que resolver esto. Entonces, justo en el proceso de coaching fue, ok, ¿qué te dijeron antes y qué quieres ser ahorita? Ahora, ¿en dónde te Wow. sientes más segura? En el trabajo, por ejemplo, porque ponía mucho el ejemplo del trabajo, ¿qué puedes replicar de eso en, en lo personal? Y luego también me revisé en el cómo estoy comunicando mis ideas. Inclusive yo desde la defensiva, porque ya venía con estas cosas en la mente, estaba a lo mejor reaccionando en lugar de comunicando. Entonces ya ahora yo tengo de verdad unos minutos en donde puedo perder la paciencia, pero en lugar de eso, pues inhalo, exhalo y digo, hasta inclusive, hasta no es el momento, pero tenemos la conversación dentro de una hora. Ahorita no es el momento de hablar, pero tengo las conversaciones, no me las aguanto. Qué fuerte. O sea, ya tú te identificas cuando estás reaccionando y cuando estás comunicando. Sí. Eso es clave. Chamo, llegar a ese Y punto. Debe ser estado zen, una cosa así, evolucionada. es difícil. No, no se crean, sí es difícil, pero, o sea, hay momentos en donde yo no aguanto, sí. Y luego inhalo y exhalo y digo, ay, no es que se cortó la llamada. Sigamos hablando. Porque hay momentos en donde yo no puedo, o sea, no puedo. Eso Pero es un nada, buen tip. sí, son 2 segundos que, o sea, no puedo escuchar a esta persona e inhalar, exhalar, corto, inhalo, exhalo, ok, ya. Vuelvo a Epa, a mí llamar, me se pasa cortó eso la llamada. también. Se cortó la llamada y vuelvo a hablar y digo, no, es que fue que se cortó la llamada. Sigamos hablando, pero estoy en una posición diferente. No Qué dejen cool. impacientes. Sí, Y dime. hablando de las mujeres, que es un tema súper interesante, estabas mencionando al principio que había muchos patrones de conducta que estaban todavía en la generación actual, no solamente eran las generaciones Sí, millennial, también la Z lo está viviendo ahora. Y, sí. y ahora, en todo lo que has aprendido en este tema tan interesante, ¿qué principios nuevos deberíamos adquirir como mujeres? Que puedas decir, estos son los que deberíamos tirar y estos son los que deberíamos adquirir, porque ya estos otros tiempos y si no comenzamos a trabajar en nosotras, pues vamos a estar vamos a ir más lento en ese crecimiento como mujer.
Ya, yo creo que como principios como tal que deberíamos pensar todas las mujeres, creo que ahí lo estoy, o sea, suena como desde una posición del deber ser y si hay algo que yo, para ser congruente, digo es que cada quien tiene su propia verdad también, ¿no? Entonces eso es respetable. Justo yo creo que la pregunta es preguntarnos a nosotras mismas, ¿qué estoy sintiendo? ¿Me siento cómoda con esto? Esto, ¿quién me lo está diciendo? ¿Me lo estoy diciendo yo a mí misma? ¿O me lo dijo mi papá, me lo dijo la sociedad, me lo dijo el colegio, me lo dijo la maestra? Y buscar la congruencia. Yo repito como mucho eso, o sea, porque cuando tú sientes algo incómodo adentro, es porque no hay congruencia. Entonces, yo puedo, por ejemplo, y acá todas las posiciones son válidas, yo puedo decidir que sí, en efecto, o sea, yo como mujer no quiero estudiar en la universidad, sino quiero formar mi familia. ¿Me siento bien con eso? Sí, no pasa nada. Entonces ahí tus amigas te pueden decir cualquier cosa, tú eres fiel a ti misma. Igual, mira, no, yo quiero ser, por ejemplo, uno de los ejemplos que salieron de este estudio, era una chica que su hermana quería ser bióloga y su papá le decía que esa no era carrera de mujer, que porque no era maestra. Esta es una niña de 15 años. Y Wow. esta chica tenía unos referentes femeninos, una tía que trabaja en la ONU, una mamá que es ama de casa, pero sí la empujaba mucho a ser fiel a sí misma, y ella sentía incongruencia de ser maestra porque eso no es lo que la mueve. Entonces ella decidió ser bióloga y ella buscó ser honesta consigo misma. Entonces yo creo que la pregunta es una pregunta interna, más bien de qué quieres hacer, cómo te sientes cómoda contigo misma y qué estás sintiendo. Si no estás sintiendo paz, si lo que estás sintiendo es frustración, rabia, tristeza, entonces a lo mejor por ahí no va el camino. Yo creo que Ya. algo importante es aceptar que necesitas ayuda. No es como pregúntate cómo te sientes. Me siento y listo, se te apareció lo que sentiste. No, es muy difícil identificar cómo te sientes, de dónde viene esa voz es cultural, esa voz de mis padres, esa voz de dónde viene esa voz. Es un proceso muy difícil que sola no se puede. Es un proceso muy reflexivo. Yo creo, pues una cosa que he hablado entre psicólogas, yo no desestimo, por ejemplo, además aplaudo a alguien que se haga un poquito la pregunta y empiece a leer, empiece a buscar en internet, empiece a escuchar a otras mujeres. Yo creo que ese es como un primer paso de cuestionarse, ¿no? Cuestionarse de que algo está pasando, ¿no? Y que no me siento cómoda. Y lo que decías de hablarlo con otra persona, lo que te brinda hablarlo con otra persona es que tienes una conversación objetiva y alguien te va a reflejar eso que tú no estás viendo. Porque lo que pasa es que cuando nada más lo dejamos en nosotras mismas, la mente es muy engañosa y trata de darse en la escala que ya conoces. O sea, es un proceso normal de la mente, es automático. Entonces, cuando hablas con una persona más, esa persona te ayuda a ver ese pedacito del paisaje que no estás viendo justo por lo que hablábamos antes, de las creencias, de lo que te dices a ti misma, etc. ¿Y a quién busco? O sea, ¿a quién le hablo? A mi esposo, en este caso, a, a una amiga, a mi mamá. A un psicólogo. Sí, yo creo que lo primero es con alguien que te sientas cómoda, donde Mm. creas que hay un espacio de confianza. Lo peor que puede pasar es que cuando te sientes incómoda en cualquier situación, hables con una persona que ya venga con muchos juicios y te juzgue, porque entonces eso es contraproducente, no vas a querer seguir hablando, claramente, porque te empiezan a juzgar. Entonces yo creo que tiene que ser una persona con la que te sientas cómoda, dependiendo de lo que estés buscando, si estás buscando una opinión, pues podrías hablarlo con una amiga sin ningún problema. Si sabes que es un tema delicado y crees que pueda tener, o sea, que hablarlo con otras personas, lejos de hacerte sentir más cómoda, te va a hacer sentir más confundida, yo sí creo que buscar personas más neutras, como un psicólogo, como un terapista, o sea, no necesariamente tienen que ser un psicólogo, pero un tipo de terapia podría ayudar a justo revisar para adentro. Sí, en Eso ese es muy sentido. importante. Yo estoy pasando ahorita por ese proceso justamente interno y bueno, lo estoy haciendo por varios medios. Estoy hablando con mi psicóloga, Ujú. estoy haciendo meditaciones, en una meditación en la que profundizamos paso, o sea, ítem por ítem. A ver, está el círculo de la vida, ¿no? Y con varias
con varias áreas de vida, el amor, la familia, la ocupación, el ocio, etcétera. Y estamos haciendo eso, ese ejercicio de ítem por ítem, entender como que dónde viene este ítem, es mío, o sea, me pertenece realmente o le pertenece a alguien más, es algo de la crianza o es algo cultural. Y es un trabajo, chamo, que toma mucho tiempo, es como ir al gimnasio, ¿sabes? Tú no vas a ir al gimnasio y listo, ni siquiera al mes ya tienes abdominales, no, no, no. O sea, esto es un proceso. Y yo creo que, y justo, qué bueno que lo estás diciendo, porque al final estas conversaciones que estábamos hablando, ¿no? Esas conversaciones que dejamos para mañana, yo creo que comienzan por la conversación con uno mismo. Muchas veces como exteriorizamos y queremos que los demás resuelvan temas que son nuestros temas, son propios. Y las primeras que tenemos que resolverlos somos nosotros mismos, proceso de trabajo, obviamente sí, que es justo estas preguntas que tú estás diciendo, estas preguntas a ti misma, esta guía, te ayudan a desentrabar justo esas cosas que están pasando en la mente, ¿no? Entonces sí, te desentraban y entonces vas escribiendo, la meditación ayuda mucho, el escribir, tener algún tipo de diario, el dibujar, son formas de, si no puedes verbalizar algo a través de la comunicación, lo puedes hacer de una manera más proyectiva. Como escribir, no sé, dibujar. Escribir, dibujar. Yo una vez tuve un paciente que estaba muy ansioso porque había perdido su trabajo y me dijo, yo me siento como en una película, ¿sabes la escena del planeta de los simios en donde tienen agarrada a la persona y todos lo están viendo? Así me siento. Fue muy poderoso porque él no me tenía que decir, me siento enojado, no me tenía que decir eso, ya con la película me lo dijo. Entonces, tú puedes utilizar esos recursos. Pues también, en algún momento él me trajo una canción de Metallica también para decirme cómo se sentía. Y son recursos, no todo lo tienes que decir a través de la palabra, lo puedes decir de otras maneras y es muy valioso también. No tienes por qué hablarle a todos acerca de este proceso interno tampoco. O sea, sí, tienes que verbalizarlo de alguna manera para entender que la emoción está ahí, para escucharla. Pero habla con las personas, como dices tú, que sientas que no te vayan a juzgar. O sea, este proceso interno, por ejemplo, lo estoy haciendo sola y conjunto a mi psicólogo también. Porque siento que hablar con otras personas puedo estar en tela de juicio, de hecho, y me pasa full en mi familia, como, no sé, ponte tú, cuando yo siento tristeza, como que me siento triste como que dejo que mi tristeza fluya y si quiero llorar, lloro. Y eso me lo han dicho mucho mi familia, como que qué dramática. Ay, eres demasiado dramática, qué intensa. Ay, mira, ya empezó, Lupita, Lupita. Entonces, he dejado, antes yo conversaba con mi familia, como que, ay, me está pasando esto, quizás me siento así. Y yo ahorita estoy dejando como, no dejar de hablarlo, ¿no? Pero tratar de no buscar el juicio, porque de alguna manera también estaba buscando como que reforzaran ese mensaje de que soy Lupita, de que soy dramática, que soy una intensa. Entonces ahorita estoy haciendo este proceso y me está sirviendo internamente hablarlo con una persona neutral. No, luego hay un punto en donde también como haces las paces justo con eso que dices y ya, y hablando de las conversaciones difíciles, puedes escuchar eso, pero ya dices, mira, esta es la creencia de esa persona. Hablando de este tema de género, a mí, por ejemplo, eso que tú dices, ¿no? De la parte emocional, me han dicho, no, pues que debes estar ahí, o sea, estás así, seguro porque estás en tu parte hormonal, en tu ciclo, y por eso es que estás diciendo eso. Y yo ahora digo, nuevamente, hablando de las conversaciones, no, no es eso, es porque realmente estoy enojada porque hiciste esto y eso me hizo sentir así y no me siento cómodo. No tiene nada que ver con ese otro tema. Ya. Entonces, llega un momento como que ya, como te digo, creo que es la conversación con uno misma, que ya estás tranquila, que dices, no, sabes que no me voy a enganchar, voy a hablar, voy a comunicarme desde el respeto y voy a decir mis ideas sin engancharme. Si quieres seguir pensando eso, chévere, pero ya yo cumplí con decir lo que tenía que decir de una manera respetuosa. ¿Sí? Qué intensidad la gente que se pone a decir que eso es porque estás en tus días. O sea, Ay, Dios mío. pasa mucho. O sea, eso es como disminuirte, como que, mira, es que lo que sea que estés sintiendo ahora es por eso, ¿sabes? O sea, te disminuye un hecho que está totalmente fuera de tu control, que eso no tiene ningún sentido.
pero me quedo con lo que dices de la aceptación, del trabajo de descubrirte, de hacerte las preguntas y de sobre todo saber qué respuestas te estás dando a ti mismo, porque al final vas a vivir con eso y vas a aceptar lo que sea que tú te sientas cómodo y te dé paz. Y también aceptar en qué estado estén las opiniones de los demás, que es también parte del proceso, no aferrarte, Claro. que me pareció súper, súper interesante. Y la parte que dices de Poderoso. poderoso, de que estás en un nuevo país y todo es nuevo, entonces cómo llegas a aceptarlo y sobre todo con las relaciones de pareja, que es tan difícil, uno tiene un montón de amigos que sobre todo ahorita con la cuarentena, entonces están los comentarios de que no saben qué es peor, estar solo o estar con una pareja, entonces es súper cómico en los grupos de amigos, pero cómo llevar el emigrar y la relación de pareja. ¿Qué consejos le darías a alguien que está enfrentándose a una nueva cultura y está en esa búsqueda de también del amor? Ujú. Estoy respirando. A ver, ¿cómo lo Por si acaso el silencio es que estoy Pregunta respirando. tensa, pregunta de Shirley. ¿Cómo te sientes? Mira, yo creo que nuevamente olvidarte de la frase de cuando emigras no eres nadie. No, si eres una persona, vienes con tu bagaje, tu maletita de todo lo que te han enseñado. Y hay que tener apertura. Hay que tener apertura para escuchar sin interpretar. Porque luego empezamos a escuchar e interpretamos, ¿no? Y decimos, esto es erróneo, esto no debe ser así. No, en Venezuela no, en Venezuela eso no funciona así. Son así, son así. Entonces, es escuchar sin tener estos juicios y también tener límites. Hay cosas que vas a aceptar y hay cosas que no. Las que no, pues muchas gracias por el aprendizaje, muchas gracias por la sección. Next. Creo que eso, o sea, tienes que tener muy claro cuáles son tus límites, Ujú. porque te vas a enfrentar a muchas cosas nuevas y todos tenemos límites diferentes también. O sea, digo, todas las mujeres tenemos límites diferentes. Tienes que tenerlos muy claros, te vas a enfrentar a cosas nuevas y en algunas vas a decir que sí y en otras no. Y buscar conciliar, ¿no? ¿Cuál es ese punto en común? Yo creo que esas son las cosas como más importantes. ¿Qué pregunta eh, nos deberíamos hacer, Ina, cuando algo, o sea, para poner justamente ese límite, que es el que recuerda que somos mujeres, entonces las mujeres es sumisa, dice que sí a Y somos todo? afiliativas, o sea, somos como maternalistas a veces. Sí. Sociedad matricentrada venezolana. ¿Qué pregunta nos debemos hacer? ¿Sabes? Como que esto lo que estoy haciendo está bien o no va conmigo. Mira, yo creo, hay que volver a los valores, cuáles son nuestros valores, y ver si está alineado o no está alineado a mi valor, sea el del respeto, sea el de la comunicación, sea cual sea. Y yo creo que al final del día, sí hay que tener un espacio, no hay que caer en la automaticidad, o está bien dicho, el automatismo, no sé cuál es la palabra correcta, pero Piloto automático. piloto automático, estás piloto automático, crees que todo va a mejorar, ¿no? No, yo creo que al Mm. final del día hay que preguntarse si esto es algo con lo que quiero vivir o no. Yo particularmente, creo que cualquier persona sabe, pues yo estoy buscando una relación duradera. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿tenemos los mismos valores o no? ¿Y puedo vivir con esto el resto de mi vida o no? Y si no es Exacto. no, y si no es no, y es doloroso porque nuevamente en el proceso migratorio sí estamos un poco vulnerables en el sentido de que hemos perdido físicamente, porque pues a través del internet sí podemos estar, pero ya no tenemos el mismo círculo social, no tenemos el mismo sistema social, entonces te aferras a ciertas cosas, pero no, pues hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo ir y hacerse la pregunta, ¿quiero esto para siempre? ¿Puedo vivir con esto? Y ya, y eso sí, o sea, sin importar lo que digan los demás. Yo a veces he tenido que decirme, o sea, estas preguntas me las he hecho y he respondido afirmativamente y digo, sí, con esto puedo. Y a lo mejor mis amigas no están de acuerdo, ni la gente que me quiere esté de acuerdo, pero es la decisión que yo tomé. O sea, punto. Sí, los comentarios de los demás terminan siendo eso, comentarios de los demás. Ujú. Tú tomas lo que quieres, lo que te conviene en ese sentido, y hay una pregunta que a mí me gusta hacerme, y es que esto me va a hacer feliz momentáneamente. Lo aprendí en mi primera relación, porque me costó muchísimo despegarme de eso. Esto me va a hacer feliz, volver con esta persona o estar con esta persona en ese momento. ¿Me va a hacer feliz momentáneamente o me va a hacer feliz, a ver, trascendentalmente? Para la Exacto. vida, ¿va a ser una decisión que yo en 2, 3 años diga me arrepentí?
o en efecto tomé la decisión correcta? Justamente esa misma pregunta yo la aprendí de mi esposo. Él siempre me dice, cuando yo tengo un problema que tengo que enfrentar una decisión importante, puede ser de trabajo, del día a día, decisiones importantes, más que todo. Entonces él me dice, piensa siempre si le estás haciendo la vida más fácil y feliz a la Joana del futuro. Y es Ah, como, what, ok. Claro. Sí, porque, claro, buscamos como el Sí. placismo, porque no te sientes bien, te sientes sola, no sé, no estás en el trabajo que quieres, 10.000 cosas que pueden estar pasando en la vida migratoria, no tengo las amigas de siempre. Y entonces dices, bueno, me aferro a esto y a ver qué funcione, ¿no? O sea, yo Yo les voy a estoy... dar un dato que aprendí del coaching. En el coaching hay algo que se llama el anclaje o el ancla. Ujú. Es una técnica que utilizas para recordarte algo, ¿sí? O sea, cuando esas cosas que te cuestan, si te quieres recordar de algo, y un ancla puede ser, por ejemplo, si eres muy católica, puede ser tener tal cual una crucecita o la Virgen, porque eso te va a recordar a la fe interna que tienes. Entonces, pueden haber anclas de mucho tipo. Yo recuerdo esta persona con la que estaba haciendo coaching en la oficina, ella le encantaban mucho las plantas y eso siempre la ponía en un modo zen. Yo con el tema de las comunicaciones, por ejemplo, y lo que hice en coaching, yo tengo esta cintita que ven acá. Esta cintita justo salió de una de las sesiones de coaching que me recuerda a siempre decir lo que siento de una manera respetuosa. Entonces, cada vez que yo, con estas creencias que habíamos dicho, ¿no? De estar callada, de no debatirla, de hay que tener paciencia en el tema de las relaciones con los hombres, yo miro la cinta y digo, no, esto es un momento para hablar, no me puedo quedar callada. Entonces, las anclas ayudan mucho a Ujú. recordar, a recordar lo positivo, a recordar de dónde vengo, la cantidad de cuadros del Ávila que tiene todo el mundo cuando está migrando. Es una manera de recordarte a tus orígenes. Las anclas funcionan y eso como que es algo que creo que puede ayudarles en lo que sea, no wow, Ay, necesariamente en la comunicación. me encantó eso, me encantó eso. Y te, poderosísimo. sí, de verdad que sí, como, no sé, ver algo que te identifique y decir, cada vez que vea esto, para mí voy a pensar en esto, esto y esto, y así con varias anclas, podemos tener todas las que queramos, ¿verdad? Todas las que queramos, Ujú. todas, 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 en el carro, en la oficina, en ti misma, como estoy yo, Ajá, sí, en donde sea. Claro, Sí. porque esa ancla te recuerda a la seguridad que tienes que tener para enfrentar la situación. Claro, lo estoy relacionando como, ujú, por ejemplo, me está pasando mucho, obviamente yo vivo en Estados Unidos y hablo inglés. Entonces, cuando hablo inglés, yo lo he pensado mucho, como que, oye, soy otra persona, pana, es impresionante. Esa seguridad que puedo transmitir o esa serenidad que puedo transmitir, no la transmito cuando hablo en inglés. Y me acabas de dar el Mm, dato, o sea, datazo, como que conéctate con la seguridad que tienes hablando en español, cualquier cosa en mi caso, no sé qué podría ser. Pero bueno, lo pensaré. Pero está buenísimo para volver a esa seguridad y sobre todo para las personas que están afuera, sientes que no vales mucho, porque ellos sí saben y tú no. Pero la verdad es que sí, tú tienes un valor. exactamente, tú tienes tu identidad, o sea, tú vienes con tu maletita. Ahora, lo que sí creo es tal cual, yo soy esto y puedo hacer más cosas. Sí, No es que exacto. no, es que no eres nadie cuando llegas a un país, porque es que esa frase es terrible. No, tú eres una marca Cabrera Claro. y eres otras cosas más que estás dispuesto a aprender y te abres a aprender esas cosas. Exacto, es como ese sentido de estar curioso. Primero de Exacto. aceptar, tener la humildad de que, mira, esto no lo sé culturalmente, no entiendo muy bien cómo llevan esto, pero aunque mi país se lleve así, a mí me encantaría que ustedes me enseñaran, yo aprender, porque me da mucha curiosidad y así uno comienza a abrirse también mentalmente y es lo que expresas hacia el resto del mundo y los demás lo sienten y te van a abrir también las puertas. Y yo creo que eso es el valor, ¿no? De esa filosofía que nos estás transmitiendo hoy. me Eso es. fascina. O sea, Sí. esto fue una conversación terapéutica, como vieron, yo hice terapia aquí también. Eres Qué demasiado cómica. psicóloga, demasiado coach, en verdad. No, no, sin perdón. Es que no me puedo alejar, no me puedo alejar, disculpen. Y cómo Muchas cosas más. conversarlos, porque ahora yo me pregunto, o sea, te das cuenta de esos patrones y vives con alguien, ¿cómo se lo comunicas de forma, ok, respetuosa y todo, pero esta persona tiene otra cultura o algo así, y es lo complejo de, tengo que transmitirlo de una forma en que llegue, ¿no? O en que no lo ofenda, es complejo. Yo creo Ujú. que es un reto, pero no, como tú dices, te callaste en cierto punto, pero tuviste el valor como para
poder comunicarlo. Y yo creo que está allí también, no en quedarse con ese conocimiento, sino en actuar también con lo que sabes y ponerlo en práctica. De verdad que Exactamente, sí. Bueno, y siempre está lo del teléfono, cuelgan y luego dicen que se cortó la llamada. Esa es la parte impulsiva que no puedo, que a veces no puedo controlar. Chama, yo tampoco. Me pasa full, bueno, no full, ya no tanto, lo he controlado o lo he manejado un poco mejor, pero es así, tal cual, es como, ay, chao. Cuando vas a comunicar, tienes que ya venir de entrada en un modo de tranquilidad, ¿no? Porque si te comunicas desde la rabia, desde la tristeza, quizás tus ideas no vayan a salir, no vayan a ser comunicadas de la manera quizás más eficaz. Entonces sí creo, eso, por eso, o sea, jugandito, les dije lo de cortar la llamada es porque ya, o sea, no puedo hablar en este momento, Sí. pero vuelvo, o sea, no quiero perder la llamada, entonces sí vuelvo en un segundo, simplemente inhalo y exhalo y ya, y vuelvo a la llamada. Hay algo, Adri, que creo que no hemos hablado y yo me siento responsable y quiero decirlo, Por favor. que es lo que habíamos hablado de qué pasa cuando no tienes estas conversaciones y hay casos más difíciles y más extremos, ¿no? Justo yo estuve revisando hace nada las cifras con el tema de quédate en casa. O sea, para algunos el quédate en casa no es un lugar seguro. Justo por todo, por relaciones conflictivas que por este modo automático o justo no tener las conversaciones vas dejando de lado, de lado, de lado, y ahora que estás encerrado en una casa puede explotar ese problema que ya yo siempre digo, o sea, lo que está pasando en cuarentena son cosas que ya venías trayendo detrás, solo que el ambiente te está obligando a confrontarlas ah, porque sí, ¿no? Y yo creo que está como ese tema, yo creo que no les comenté, si yo he estado mucho en transnacionales, en algún momento yo trabajo en una ONG de planificación familiar y se trataba mucho el tema de justo estas relaciones no sanas. Pero esto lo traigo porque hace 2 semanas, creo, escuché uno de los podcasts de ustedes y me acuerdo que alguien dijo del tema de las mujeres y cuando tenemos estas relaciones tóxicas y que, por ejemplo, o sea, cuando hay un tipo de agresión es porque quieres. Y yo lo que quisiera es de lo que hablamos antes, no es porque quieres, o sea, tú vienes trayendo justo crianza, esas cosas que escuchas toda la vida, la sociedad también tiene una forma de actuar, que entras en estos espacios que quizás no son los más sanos, pero viene por todo un sistema de valores, creencias, etcétera, que están armaditos y que son difíciles de derrumbarlos. Entonces, como para mí es independiente de cuál sea el tipo de comunicación y sea el tipo de problema, lo que sea que se esté comunicando, que estemos comunicando con mujeres, primero escuchemos antes de emitir juicios, porque detrás de cualquier queja o cualquier problema o cualquier alegría, hay una cantidad de cosas y cantidad de variables detrás. Entonces, por ejemplo, yo soy psicóloga, trabajo en la parte me siento muy segura, pero por mi sistema de crianzas en lo personal, a veces me cuesta un poco con el tema de pareja. Y es por eso, o sea, mm, ya. Igual pasa en otro tipo de relaciones, igual pasa en lo que te estaba diciendo, pues cuando las cosas se vuelven un poco más extremas y hay relaciones tóxicas, no es porque la persona le provocó y le dio la gana, no, o sea, 100% no. Es porque hay un sistema arraigado desde la crianza que está haciendo que eso se potencie. ¿Y cómo identificar que te encuentras en una relación tóxica? Creo que cuando pones en una balanza que hay más conflictos versus alegrías, y paz, tranquilidad, ya es una señal de algo. Y como tú decías, Ivana, que al futuro estés generando una mejor versión de ti misma, entonces ahí hay algo raro. Hay algo que hablaba entre psicólogas de este sexto sentido que tenemos, de cuando tú hueles y dices, acá hay algo raro, acá hay algo que no me cuadra conmigo, o sea, acá hay algo que, no, escúchalo, no lo ignores, porque ahí hay algo. Ahí seguramente sí hay algo. Si ya tú lo estás identificando, hay algo. ¿Y Y qué entonces, hacer? ¿qué hacer? Conversar, creo que es importante. Nunca, 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 nunca tragárselo. Es importante elaborarlo porque es importante la terapia en general o cualquier tipo de conversación, porque a través de las conversaciones tú elaboras
eso que tienes enrollado ahí. O sea, imagínate un nudo, a través de la conversación eso se va desanudando. Entonces es importante conversar. Sí creo, lo que les dije antes, que es importante conversarlo en un ambiente cómodo. Entonces, todos tenemos como la buena fe, con escuchas, tenemos la buena fe de escuchar, pero no siempre hacemos eso. Entonces, cuando te llega una amiga Ay, que ya dio el primer paso, porque es de valientes, decir, te oye, contó. me está pasando algo raro en mi casa y mi pareja me empujó, pero yo lo quiero muchísimo. Yo lo quiero muchísimo, pero sí siento que siempre me hace sentir como con culpa. Por ejemplo, el sentimiento, eso muchas veces pasa, el sentimiento de culpa. Mm, El sentimiento de que no puedes expresar porque te da miedo a ser juzgada. Mejor dejo estas cosas así porque él tiene el carácter difícil y se va a molestar. Esas tres cosas son las típicas cuando ya se está levantando una relación tóxica. Nunca te las muestran al principio, porque normalmente cuando hay un patrón de agresión, comienza desde la idealización y lo bonito. Entonces, al principio nunca lo vas a ver. ujú. Va a pasar en el tiempo y la culpabilidad, el miedo y no hacer algo porque esta persona, o sea, esa pérdida de libertad son claves señales de que ahí está pasando algo raro. Entonces, cuando la persona que está viviendo eso tiene la valentía de hablarlo y cuando lo habla se topa con tú estás ahí porque tú quieres. Yo te lo dije y mira, lo otro típico, que esta es yo creo que es la manera conciliadora a veces de las personas que escuchan bueno, mientras tú seas feliz, sigue ese camino. Está claro que esa persona no está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque cuando alguien sí está de acuerdo, ¿cómo se llama? Te aupa, te dice otro tipo de cosas, no como, bueno, sí, esto te lo dejo a ti, porque yo no estoy de acuerdo, ese es el mensaje implícito. Entonces yo creo que definitivamente hablar con valentía, pero en un ambiente cómodo. Y si sientes que de verdad las personas que están alrededor te van a juzgar, pues sí, yo creo que es un punto de hablar con una persona neutra, sea un psicólogo, sea, en estos días estaba escuchando y no lo veía tan así, pero tienes razón la persona que decía inclusive si lo tienes que hablar, si eres muy católico y lo quieres hablar con el cura, es cierto, pero lo que es para ti misma. O sea, nunca te lo quedes para ti mismo porque lo que vas a hacer es no elaborar qué es lo que estás sintiendo justo, Mm. y ni siquiera vas a ver cuál es la solución. Si la situación es muy difícil y ya estás metido ahí, es muy difícil que veas la solución sola, O sea, te llega porque una ya te sientes. amiga, te llega una amiga, te cuenta, ya tuvo la valentía de contártelo, que eso es súper difícil. Tú como amiga y como mujer tienes la responsabilidad, primero, de no juzgar y segundo, de apoyarla y no decir nunca una crítica y no decirle nunca nada que la pueda sacar de el paso hacia ahora, el superar eso, porque es difícil salir de allí. Es la persona que tú quieres, me imagino, es la persona que de paso no solamente amas y has convivido con esa persona, sino que tienes adentro de la cabeza, como tú dijiste, la formación de tu hogar y la de la sociedad y tú no sabes qué está pasando allí. Entonces, como amiga, hay que actuar así. Y después, ¿qué hacemos, Gina? No sé, le hablamos desde esa perspectiva y hasta qué punto tratamos de ayudar. Te voy a poner un ejemplo para hacerlo equilibrado de hombres, ¿no? A mí se me acercó alguien a comentarme, un amigo, de una situación que estaba pasando un amigo de él, de una relación tóxica. Una relación tóxica hasta el punto de que en las discusiones la pareja, la mujer, le tiró una botella a este amigo, ¿no? O sea, le tiró una botella, ya se estaba volviendo como agresivo. Y, Wow. y ya tenían varios momentos en que se arreglaba todo y volvía y luego otra vez la agresión, porque eso también pasa, ¿no? Mm, Cuando se dan estos ciclos agresivos o estas relaciones tóxicas, normalmente a la explosión, luego viene una fase que le dicen la fase de la luna de miel, porque todo es maravilloso y entonces te vuelves a enganchar con esa pareja y luego vuelve el círculo agresivo. Entonces esta persona me comentaba lo que le estaba pasando a su amigo y que todos, además, ya te he dicho, pues esa persona no es buena para ti, le decían a este amigo hombre que está enamorado, de alguna otra manera está enamorado de esa persona. Y yo le hice la pregunta, que yo creo que es la pregunta que nos podemos hacer, es, ¿y qué quiere tu amigo? ¿Te has preguntado eso? Y él me decía, no, nunca le he preguntado. Entonces yo le dije, claro, es que ustedes están todos a fuerza tratando de que él la deje y nunca le han preguntado a él qué está sintiendo y qué es lo que quiere. Entonces,
a ver, están sus juicios, sus creencias, su necesidad como amigos, de obviamente que esté bien el otro amigo, pero al final todo se remite a los actores de la situación, que es la pareja. Entonces, cuando se acerque una persona, primero escuchar, no emitir ninguna opinión, preguntarle en tal caso cómo te sientes, puedes reflejar lo que la persona está diciendo. O sea, por ejemplo, tú puedes decir cosas como, oye, entiendo que estás enamorada de esta persona y que está siendo muy dura la convivencia. Puedes preguntarle cómo te puedo ayudar, qué necesitas de mí ahorita. Yo estoy acá para ti, ¿qué necesitas de mí ahorita? Y entonces esa Wow. persona te dirá, bueno, es que lo que quiero es que me escuches, invítame a tomarme un café. No sé, que estés ahí cuando te escriba, porque va a haber un momento difícil y necesito esto, pero ya es desde lo que necesita la persona, no es lo que yo, oyente, necesito escuchar y Exacto. quiero, a fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que esas son como preguntas claves, o sea, que a lo mejor no es que sientes, pero sí hacer un acto reflejo de entiendo que te está pasando esto y es muy duro para ti. Ya el hecho de reflejar, le estás diciendo a la persona si te estoy escuchando, Y te no me estoy acompaño. escuchando, y te acompaño, no es que estoy escuchando mi vocecita interna que juzga. Y segundo, puedes preguntarle en qué te puedo ayudar. Entonces yo creo que es eso, o sea, primero preguntar, o sea, pedir permiso. O sea, si además no puedes aguantar esa vocecita interna, salvadora, pide permiso. Te puedo dar una opinión, ¿quieres que te dé una recomendación? Exacto. ¿Quieres escuchar eso ahorita? Y la persona te puede decir que no, y ya, no pasa nada. Qué interesante esto, de verdad. Es que yo creo que también en las relaciones tenemos la falsa idea de que solamente hay violencia de género hacia la mujer de parte del hombre y en verdad no, no, o sea, puede No. ocurrir que pasa de bando y bando, mujeres tóxicas y hombres tóxicos o manipuladores o celosos y se ven tantas cosas de bando y bando. Pero yo no sabía que el pedir la clave de tu teléfono o revisar el teléfono de otro puede ser un tipo de, sí, de agresión, pero digital, ¿no? En ese sentido, a ver, no es agresión física, porque ya esos son casos extremos que existen también, pero esto también es una, porque está, a ver, es una cosa de violencia, porque está afectándote a ti y está queriendo pasar por encima de ti. Y sabes, y sabes por qué eso bajo el precepto de que ese es tu espacio personal y para ti es importante eso. Porque, y voy, nuevamente, voy a los límites y uno tiene que conocer los límites. ¿Cuántas veces no le damos el teléfono a los niños para que jueguen el teléfono y le damos la clave? Y eso no es violencia, ¿no? Ujú. Entonces, siempre hay que tener como muy claro cuál es la intención detrás. O sea, yo a veces le doy la clave, no me importa, desde que estoy dando la clave para invadir mi espacio Exacto. y porque desconfía de mí y me hace sentir culpable, simplemente porque necesita mandar un mensaje. Entonces, yo creo que también hay que como tener una, porque luego también empezamos como a, que yo tampoco estoy muy a favor de eso, eso ya es una posición personal, de victimizar todo, ¿no? Hay que tener muy claro Ujú. cuáles son mis límites y cuál es la intención detrás. ¿No? Muchas veces acá, por ejemplo, por cultura en las relaciones, es muy común entre parejas pedirse permiso. De donde yo vengo, las mujeres no pedimos permiso. Avisamos y notificamos, pero no pedimos permiso. Pero acá, en ciertas, no digo que siempre en todos, pero sí está normalizado el tema de, oye, voy a salir, ¿qué te parece? Y no es que dicen te puedo, pero sí, o Ya. sea, antes de decirle a tu amiga que vas a salir con ella a tomarte un café, primero lo hablas con tu pareja y está muy normalizado. Entonces, yo no podría juzgar, por ejemplo, a esa persona que está haciendo eso. Entonces, ya ahí es entender también cuáles son los límites y nuevamente volver al mundo cultural y ver qué es lo que es normal en otros aspectos. Y si eso es normal, está bien. Ahí ella no está siendo vulnerada de ningún tipo. Ahora, si yo no estoy de acuerdo con eso y me lo están pidiendo a mí, a fuerzas yo tengo que pedir permiso y no me siento cómoda, me siento culpable y lo que ya hemos hablado antes, entonces ahí sí lo podemos hablar como violencia. Y hablando de Exacto. culpabilidad, ¿sabes que también es interesante? Y me pasó al principio del matrimonio. Cuando comencé a vivir con esta persona, yo tenía mi madre italiana muy insertada en la cabeza que mis responsabilidades en el hogar eran muchísimas. Y me pasaba mucho que, o sea, cuando vivía en casa de mis padres, tipo, ella me decía, tienes que aprender a hacer esto, tienes que aprender a hacer lo otro, porque después no lo vas a poder hacer tú misma. Y yo, no, mamá, yo me ponía rebelde. Sí, claro que voy a aprender, y si no le digo a alguien que lo haga por mí, así rebelde, ¿no? Yo le pago a alguien. Me dice, bueno, no, pero igual tienes que saber que lo está haciendo bien esa persona, ¿no? Tienes que darte cuenta. Bueno, las peleas normales.
El hecho es que después, en el día a día, conviviendo por primera vez con una persona, yo tenía como mi subconsciente el peso de que tenía que, o sea, de que a mí me correspondía velar que la casa esté ordenada, que la ropa esté limpia, que los platos estén limpios o la comida. Y más bien fue como un choque para mí, porque mi esposo me demostró todo lo contrario, que él más bien no tenía esa clase de prejuicios en la cabeza y que yo más bien era la equivocada. Desde mi punto de vista, yo estaba haciéndome un daño porque era como que lo que tú decías, esa incongruencia en que yo tenía que trabajar, pero también tenía que, o sea, yo mismo me estaba poniendo el peso de las dos cosas en mi vida. Y más bien él me dijo lo que era lo contrario, pues que no tenía que ponerme así, que yo era la que me estaba poniendo esas ideas. Y yo aprendí muchísimo de esa experiencia. Y creo que ahora en cuarentena muchas parejas se están dando cuenta de que al ponerse de acuerdo en el día a día, tú tienes que tener, wow, unas habilidades de conversación, como tú decías, de comunicación tan elevadas, porque al final cosas tan tontas como poner la mesa o lavar los platos o hacer la comida o qué hace quién, hay que ser pues habladas y tienen que ser discutidas. Entonces eso es un tema que yo digo, que nos puedes compartir a nivel de coach sobre eso, o incluso qué hacer esta noche, vemos Netflix o no sé, o limpiamos, o hacemos esto, o no, yo quiero jugar un videojuego, o sea, cómo el ponerse de acuerdo en el día a día o la negociación dentro de la pareja tiene que ser llevada a cabo, ¿qué nos puedes hablar de eso? Wow. Fíjate, a ver si les sirve esto. Nosotros normalmente cuando trabajamos una sesión de coaching, una de las diferencias de la psicoterapia y el coaching es más una técnica, tú comienzas la sesión preguntándole, perdón, al coachee con qué quieres salir hoy, o sea, qué quieres aprender hoy, cuál es tu meta, qué quieres lograr en esta sesión. Y entonces esa persona te va a decir, yo quiero lograr darme una técnica de cómo ser más empática, estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Entonces, quizás pudieran comenzar teniendo una conversación desde cuál es ese resultado final al que quiero llegar. Y sobre ese resultado final, ir hacia atrás y revisar qué cosas tienen que pasar para poder llegar a ese resultado final. Entonces, por ejemplo, fin de semana, llega el fin de semana. ¿Cómo queremos? Yo quiero que como pareja nosotros tengamos un equilibrio en las labores de la casa. Ese es mi punto final. Esa es mi meta. ¿Cómo podemos llegar a eso? Y entonces de la meta se van para atrás y van armando cada uno de los pasos para llegar a eso. ¿Qué te los puedo decir? ¿Hace sentido? Ya que no Sí hace preparé sentido, esto. sí hace sentido, pero a ver, creo que está intrínseco en nosotras las mujeres que somos las encargadas, y es algo que mi mamá me ha dicho mucho, como que las Sí. mujeres son, y lo dice con todo el amor del mundo, son las que ponen el orden en la familia, y donde están las mujeres es donde está el hogar. Ujú. Bien, ¿eh? Ojo. Entonces, ¿cómo hacemos para, en el caso de las personas a las que les resulte conflicto, porque internamente para mí es un conflicto que yo sea la que esté pendiente de la comida o yo sea la que lave, este tipo Ya. de quehaceres del hogar, entra en conflicto en mí, a pesar de que, exacto, entiendo que es una crianza, entra en conflicto en mí, ¿cómo hago para negociar? O sea, sí, me dijiste como que tenemos un resultado, pero no siempre ese resultado, a ver, sigue a pesar de que haya una negociación. ¿Me Ujú. expliqué o me enredé? ¿Dices esa conversación cómo haces para conciliarlo con tu pareja o con tu mamá? Claro, no, con mi pareja. Ya con mi mamá ya lo tomé responsable, ya yo, a ver, lo tomo lo que me sirve y no tomo lo que no me sirve. Ok. Mira, yo creo que, o sea, primero tendrías que preguntarte qué quieres tú, o sea, cuál es tu labor de ser mujer en el sentido en la casa, qué es lo que sí estás dispuesta y lo que no. Y yo creo que esa misma pregunta se la puedes hacer a tu pareja, pero desde el lado de ser mujer también. O sea, si el conflicto es lo que hacen las mujeres versus lo que hacen los hombres, definitivamente tienes que ir al conflicto, ¿no? Entonces, tú, Claro. con tu pareja también tienes que preguntarle qué es para ti o dónde están las responsabilidades de lo que es ser mujer dentro de la casa. Y ahí van a tener que buscar conciliar. O sea, Exacto, maravilloso si piensan lo mismo, ¿no? Pero no exacto. necesariamente es así. Que, Entonces, si no es ajá, así, que sí, era lo que dime. me pasaba a mí al principio, que estaba en verdad todo en mi cabeza. Si yo no lo hablaba con él y le preguntaba cuál era su perspectiva de esta convivencia, entonces yo no me enteraba. Yo no me enteraba que él más bien pensaba todo lo contrario y que yo era la que me estaba poniendo estas trabas yo misma, me estaba
creando estas ilusiones, hablando desde lo que yo tenía en la cabeza. Pero en verdad, lo que dice Ina es importantísimo. Y sobre todo indagar los significados que hay detrás. A mí hace nada ahorita que me acaban de decir esto, me acabo de acordar que justo por este tema de ser mujer y estos estudios que he hecho, pues de este tema creo que hasta lo he hablado con Adri, con todo el mundo, yo he hablado de estos aha moments, de estos estudios, ¿no? Y lo hablé con mi socia. Y entonces le estaba comentando el tema de ser mujer desde la adolescencia, Colombia, México. Y me ha dicho, es que tú tienes unos valores que me gustan, pero en algunas cosas no eres tan servicial como lo son serviciales las mexicanas. Utilizó esa palabra de servicial. Yo me quedé callada y justo lo que le pregunté es qué es ser servicial para ti. Eso. Yo me puedo imaginar toda una novela en mi cabeza de lo que quiere ser servicial, inclusive desde mis miedos, me puedo inventar toda una novela bien bonita. Y al final, a lo mejor para él no es eso. Entonces, y nos toca mucho en la migración preguntar los significados, porque pueden significar, o sea, pueden ser una cantidad de cosas que no son. Exacto, no puede interpretar cosas que no son. Igualmente, esta interpretación mía interna es mía nada más. No es algo, y como dice Ivana, exacto, es de uno nada más, y si no lo hablas, tan importante que es la conversación, pues te vas a quedar allí, te vas a sentir culpable, o sea, una cantidad de consecuencias negativas que podrías... Y puedes tener algo, que es lo que dicen en coaching, que dicen que es la loca de la casa, que es esa vocecita interna. Entonces lo que es peor, no tienes la conversación con la persona, sino tienes la conversación contigo misma, que además es tan sabroso alimentarla con todos los pensamientos y se ve una maraña de pensamientos y creencias que a lo mejor ni siquiera están fundamentados, ¿no? Sino nada más es con base a nuestras creencias. Ay, sí, por Dios, ¿cómo pelear contra esa voz saboteadora de uno? La meditación ayuda. La meditación ayuda. Eso está ya comprobado. O sea, sí, la meditación ayuda a que poco a poco acalles un poco la voz siempre va a estar. Una de mis coaches le decía Pepe Grillo. O sea, su ancla era la voz. Entonces, para ella identificar que era suyo y que era de los demás, le hablaba Pepe Grillo. La vocecita siempre va a estar. Lo importante es concientizarla y tal cual. Esto es mío. No estoy segura si es mío. Lo pregunto. Se lo preguntes a otra persona. Oye, ¿qué quisiste decir cuando dijiste esto? Siempre buscar el pensamiento del otro, ¿no? Entender el pensamiento del otro. Por eso es que yo digo que también la apertura es súper importante y las ganas de aprender. Si solo te quedas con tus valores, o sea, ese cuento es muy conflictivo. Correcto. No, está súper interesante. Esto me encantó. Nos enseñaste al valor de la comunicación a través de tu historia, que justamente es algo que trabajaste mucho. Nos enseñaste el método del anclaje, creo que es clave, es clave para conectarse con esa seguridad que hay en ti. Nos enseñaste que existen comentarios de los demás, que van a existir patrones culturales que sigamos, queramos o no, pero que tenemos la responsabilidad, una vez lo identifiquemos, para decidir cambiarlo o quedarnos con ellos. Yo no sé cuántas horas han pasado, perdón. Sí, no pidas perdón, yo ya pedí perdón también. Gracias por quedarte con nosotras por tanto tiempo y podernos demasiado valor, de verdad. Quisiera que, o sea, esta conversación es al que escucharla, ponerle stop, escribir, escucharla, ponerle stop, escribir. Linda. Porque es un trabajo interno que invitas tú a través de tu enseñanza, de tu aprendizaje. Wow. Ajá, es un trabajo interno que vamos a hacer todas las personas que nos hayan movido esta conversación. En mi caso, como todas las conversaciones, soy que quedé impresionantemente movida. Y cada vez que hago un capítulo, de verdad es como, esto lo desbloqueé. Chama, no sabes cómo he utilizado esto como terapia interna. Sí, hemos aprendido muchísimo. Hay que bajar un poco el conocimiento, ¿no? Y volverlo a historias reales. Todos vivimos lo mismo, o sea, yo puedo ser psicóloga, pero ahí estoy, a veces cuelgo el teléfono, porque es que no me aguanto. Entonces, todos pasamos por lo mismo, y la idea es aprender. Así, y justamente yo le hablaba a Ivana que me encanta hacer el podcast
disponible para todos, ¿no? Igual el podcast ya ahorita está democratizado, ya todo el mundo puede acceder a él teniendo internet. Pero es un espacio en el que yo lo relaciono cuando íbamos al estadio, ¿sabes? Al estadio Ujú, universitario, imagínate el ujú. estadio universitario en Caracas, aquellas gradas llenas, todos los asientos llenos y ahí todo el mundo era igual. Todos estábamos por el mismo propósito, que era disfrutarnos, en ese caso, el juego, irnos a comer la arepa, las hamburguesas que eran buenísimas, y ya está, o sea, no había juicio ni nada. Igualmente el podcast, así lo veo, en que todos somos iguales y todos vivimos cosas duras, buenas, y que podemos evolucionar todos juntos desde este espacio también. Totalmente de acuerdo. Gracias, Así Gina. Agradecidas por no, tenerte gracias aquí a hoy. ustedes. Gracias a ustedes por este espacio. No, yo más que encantada de tener Yo esta más que conversación. encantada. Ay, chicas, que se me salen unos acentos tan raros. Eso es parte de mi proceso migratorio.